Bueno, buenas tardes, soy Enrique y estamos ya, si no me equivoco, en la clase número 5. En la anterior habíamos visto un poco de cómo estructurar el documento, etiquetas que vamos a utilizar para estructurar nuestro documento, etiquetas que, como decía, si este nav lo cambio por un div va a funcionar exactamente igual, pero Google va a saber que esto es una barra de navegación y le va a prestar mayor atención para entrar dentro de cada una de estas páginas y indexarlas, añadirlas a su base de datos. ¿Vale? Entonces, era lo que decíamos que le daba, aportaba semántica, aportaba un significado especial que aunque no se ve en la página, sí es importante para Google y posteriormente va a ser útil para muchas más cosas, aparte de que es un código que podemos reutilizar. En el momento en que pasemos a otra página ya vemos que vamos a copiar casi toda la cabecera y la vamos a añadir en el otro título, la siguiente página, y esto pues bueno, nos sabemos ya directamente al ver nav que va a ser la barra de navegación. Nos hace entender a nosotros también el documento mucho mejor. Habíamos visto el otro día el hecho de que ya podíamos darle cierto formato a nuestro código, que si quitábamos la parte de formato, comentábamos estas dos líneas. No lo tengo programado para que me lo haga automático. Si comentábamos estas dos líneas, al recargar la página perdía todo los estilos y volvíamos a tener pues una lista desordenada, este nombre en pequeño, y todos esa configuración se la dábamos a través de estos dos enlaces a los ficheros CSS que tenemos aquí. El reset CSS, que si recordáis era un fichero en el que tratábamos de borrar todo lo que viene por defecto en el navegador, para que entremos en el navegador que entremos, lo que coja sean nuestros estilos y borre todos los que tenga por defecto, con lo cual se supone que se van a ver igual en todos los navegadores. Y aquí tenemos un main CSS, lo he llamado main por ser el principal, digamos. Puede haber varios ficheros CSS distintos, todos los ficheros que hagan falta. De hecho, cada página debería llevar exclusivamente los ficheros que necesita para, para, para esa página, no tener de más, digamos. Cuanto menos escribamos, mucho mejor, ¿vale? Los ficheros van a pesar menos, pero hay que tener en cuenta que también si le damos nombres, Quique Robles, bueno, soy aquí con Quique Robles, sé que estoy haciendo referencia a esta parte de aquí, a este nombre. Entonces sé que el estilo que estoy aplicando aquí con este IDE, voy a buscar este IDE al main CSS y veo que le estoy aumentando el tamaño, font size, que estoy aumentando el grosor, diciéndole que sea bold y diciendo que el texto esté alineado. Todo esto de aquí vamos a ir aprendiendo poco a poco distintos tipos de estilos que se pueden aplicar, ¿vale? Empezaremos por los principales y poco a poco, según vayamos viendo cosas que nos van sucediendo, pues vamos viendo cómo solventarlas con algún otro atributo con su valor correspondiente. Vale.
Iba a hablaros de la estructura que había creado para las páginas web, para esta página web en concreto. ¿Vale? Aquí en esta carpeta yo tengo todo lo que es la página web. ¿Qué he hecho? He creado una carpeta que se llama Assets. Prácticamente casi todos los lenguajes de programación utilizan una carpeta que se llama Assets y ahí metemos todos los ficheros que vamos a utilizar para nuestra página web, para nuestra aplicación web. Por ejemplo, el CSS, las imágenes, en caso de que tengamos ficheros JavaScript, tendríamos una carpeta aquí que la podríamos llamar JS para saber que aquí van metidos los ficheros JavaScript. De hecho, hay en muchos programas una función que sería una función de este tipo. Assets, por ejemplo, y img y imagen.jpg, ¿vale? Esta función automáticamente lo que le dice es vete a la carpeta assets, dentro de la carpeta assets me buscas dentro de la carpeta img la imagen.jpg. Entonces hay funciones ya escritas de este tipo porque, como os digo, es algo que se utiliza en casi todos los lenguajes de programación, con lo cual esta distribución sería conveniente que la utilizáramos. Y luego, pues, he creado otra carpeta donde voy a guardar las páginas adicionales, la página 2 y la página 3. En la raíz dejamos solo el index HTML. Este es un fichero de ejemplo que os quiero abrir ahora para explicaros el tema de cómo seleccionar el tamaño de las fuentes. Un ejemplo de lo que es EM y REM. Una diferencia porque a veces es un concepto difícil de entender. Yo quiero que trabajéis con estas unidades. Entonces quiero explicaros el por qué de momento vamos a utilizar REM en vez de utilizar EM. ¿Vale? Entonces esta estructura de assets para guardar todo lo que vamos a trabajar, imágenes, ficheros de estilo CSS y JavaScript, lo vamos a meter en esta carpeta. En una que llamaremos pues páginas, porque vamos a guardar las páginas, guardaremos las páginas. Es importante eso, lo que os decía, que los nombres no sean cuando lo vemos a simple vista ya nos informen de qué es lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, aquí pues el identificador que le he puesto son botones de navegación. Entonces ya nada más verlo, pues ya sé que son los botones de navegación. Entonces toda esta información es importante que describamos bien, porque a la hora de empezar a utilizar clases, cuando ya tengamos muchas clases, las clases son atributos y valores que podemos asignar. Estas son las clases, las que empiezan por un punto, ¿no? Ahora veremos los distintos tipos que hay. Y las llamamos clases. Estas clases se las podemos aplicar a cualquier etiqueta. Pues conviene, esto pues es vertical center, color Kike, pues es para saber y utilizar el mismo color en todas partes donde utilice Kike. Creo una clase que se llama bold, pues para no tener que escribir en todos los sitios el font weight bold, ¿vale? Entonces, como veis, todas aportan cierta información, presentación, luego curso. Entonces, hay gente
que no, que simplemente pone ahí BG y aquí pone IH y en ese momento él sí sabe que IH es Image Header, pero pasados 15 días o 20 días o un mes, pues IH no te aporta nada, no significa nada. Después hay programas que lo que hacen es comprimir todo esto y dejarlo a la mínima expresión, pero de momento nosotros en el código lo que hacemos es especificarlo lo más claro posible y tenerlo de una forma que nosotros lo entendamos fácilmente. Si os dais cuenta, es que así pequeño, ni así pequeño. Bueno, aquí para comentar, igual que en el otro, que en HTML utilizábamos para comentar esta etiqueta, la utilizábamos en HTML para realizar comentarios. En CSS vamos a utilizar otra, es bastante más sencilla. Simplemente es la barra con un asterisco y para cerrar el comentario el asterisco y la barra, y ya esa parte queda comentada. Puede tener todos los asteriscos que quieras por el medio, porque si evidentemente con solo una barra y un asterisco y una barra y un asterisco todo lo que va dentro es un comentario, en este caso yo por ejemplo aquí he puesto que esto es el header. Aquí estoy describiendo los estilos del header. Esto también nos va a ayudar mucho cuando tengamos muchos estilos, pues yo sé que esa header empieza ahí y aquí empiezo a describir contenido y aquí estoy describiendo unas clases generales que se pueden utilizar en varios sitios distintos, no solo en uno. Entonces esta distribución también conviene hacerla para tener muy claro el código. Cuanto más hagamos para que nuestro código sea claro, más fácil nos va a ser entenderlo, más fácil nos va a ser modificarlo y más fácil va a ser mantenerlo. Mantenerlo es lo que más cuesta casi en un programa. Cuando a los 3 meses, a los 6 meses hay que hacer cambios, cuesta mucho trabajo y si no está bien especificado cuesta muchísimo más. Entonces, esos cambios hay que hacerlos lo más sencillos posibles, entonces vamos a tener en cuenta el hacer nuestro código legible para nosotros mismos. Con esa estructura de carpetas que os comentaba, aquí entonces ahora para llamar a mis estilos tengo que llamar a assets, css, reset.css y main.css. Acordaros de que estos son direcciones relativas. ¿Y relativas a qué? Al documento en el que estoy. En este caso estoy en el index HTML. Estoy en el index HTML. Entonces, desde el index HTML para llegar a mis archivos CSS tengo que entrar a Assets, tengo que entrar a CSS y luego seleccionar el nombre del archivo, que es lo que hacemos aquí. Entro en Assets, entro en CSS y selecciono el archivo. ¿Qué pasa si yo no estoy en el index HTML y quiero acceder a alguno de estos elementos? Pues eso, por ejemplo, nos pasa aquí. En este main CSS, yo quiero poner una imagen de fondo. Esta imagen de fondo es esta parte negra con código que hay aquí. Esta parte de aquí es una imagen de fondo. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo, al estar dentro del fichero main CSS, la imagen no está en assets, imagen de programación. Yo estoy ahora mismo en esta carpeta y desde aquí estoy llamando a la imagen. ¿Qué tengo que hacer entonces? Volver de CSS una carpeta hacia atrás, vuelvo hacia atrás y ahí
Ya selecciono imágenes y selecciono la imagen que quiera. Entonces, esto es básico de un sistema operativo. Los dos puntos quiere decir volver una carpeta hacia atrás, un directorio o una carpeta hacia atrás. Cuando es un solo punto, quiere decir que hace referencia a la carpeta en la que estamos. Cuando tenemos dos puntos, quiere decir que volvemos una carpeta hacia atrás. Eso, bueno, claro, yo no sé vosotros MS2 si alguna vez lo habéis utilizado o si utilizáis Linux o alguna cosa así, pero yo, por ejemplo, aquí, ahora mismo, esto no sé cómo ampliarlo, pero bueno, no sé si se ve así mejor. Estoy dentro del disco C, Users y dentro de Usuario. Y yo le pongo cd punto, sigo en la misma carpeta porque el punto es la carpeta en la que estamos. Pero si pongo cd punto punto, he salido una carpeta hacia atrás y estoy dentro de la carpeta users. Por eso utilizamos el punto a punto barra para irnos una carpeta hacia atrás y a partir de ahí seguir buscando la ruta. Si yo hago, intento listar aquí un directorio, tengo un directorio que es el punto, que es el actual, y un directorio que es dos puntos, que es un directorio anterior al directorio en el que estamos. Me dice con estos dos puntos que hay un directorio padre y este es un directorio hijo en el que me encuentro ahora mismo, ¿vale? Bueno, eso para entender esta parte de aquí, porque cuando empecéis a hacer referencia vosotros a páginas, pues vais a tener que entender un poco cómo funcionan las rutas y porque aquí no he puesto el assets imágenes, porque no estoy dentro de la carpeta principal, sino que estoy dentro ya de assets CSS. Me salgo con estos dos puntos a assets y dentro de assets entro en imágenes, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco el REST CSS, ya le habíamos echado un vistazo y vamos a ver un poco paso a paso qué es lo que con lo que vamos a trabajar. El font size lo poníamos como 100% para que fueran esos 16 píxeles, o lo podíamos poner como uno rem, o podíamos poner 16 píxeles, o podíamos poner un em, que también sería válido, ¿vale? Nosotros íbamos a trabajar de momento con rem. ¿Qué diferencia hay entre rem y em? Vamos a ver. Vamos a ver el código de este ejemplo, ¿vale? Aquí es donde veis que yo puedo aplicar estilo directamente sin usar CSS. Dentro de cualquier etiqueta yo pongo un atributo style y todas las cosas que yo estoy escribiendo aquí en el CSS las puedo escribir dentro de ese style. ¿Qué pasa? Que si todo esto que yo estoy escribiendo aquí, por ejemplo, para nav buttons, estoy escribiendo todo este código, todo eso, le pongo aquí una etiqueta style a nav, le pongo una etiqueta style, bueno, en este caso haría referencia a nav buttons y le pongo aquí el style y le escribo todo eso, el código este, en vez de quedar así de limpio, lo que queda es con una cantidad de código adicional que me lo hace muy, muy poco legible. Entonces, por eso separamos todos los estilos
salvo muy raras excepciones, no vamos a utilizar style. Siempre vamos a poner los estilos aquí para que nuestro código sea más legible, ¿vale? Os estaba comentando la parte de diferencia entre em y rem, ¿vale? Cuando utilizamos rem, nos acordamos de que habíamos hablado de padres e hijos. Deep, por ejemplo, este deep sería padre de este párrafo y de este otro deep. A su vez, este deep sería padre de este párrafo y este párrafo sería hijo de este deep y tanto este párrafo como este div sería hijo de este otro div. Cuando utilizamos em, hacemos referencia al padre. Quiere decir, en este caso, el padre de este div es directamente body. Si yo digo que quiero que el texto sea 2em, cuando en el body he definido que la base sea de un em, voy a duplicar el tamaño. Hace referencia al tamaño del padre. Duplico el tamaño. Cuando entro aquí y defino que el tamaño de esta letra lo quiero de 1.5em, o sea, 1,5 en vez de 2, entenderíamos que esto debería de ser más pequeño que esto. Pero como hace referencia al padre, en este caso, este 2 haría referencia al body, estaríamos duplicándolo, pero como en este caso este párrafo está dentro de un hijo de este div, lo que hacemos es volver a multiplicarlo por la mitad, hacerlo 1,5 veces más grande. Sin embargo, cuando trabajamos con rem, en este padre es exactamente el mismo código, que este de aquí, es exactamente lo mismo, solo que trabajo con unidades rem. Entonces, este padre tiene 2 rem y este 1,5 no hace referencia a este 2 rem, hace referencia a este 1 también, con lo cual será 1,5 más grande que el que he definido aquí arriba. Sé que es un poco follón, pero aquí lo vemos un poco más claro, ¿vale? Cuando estoy usando em, tenía una fuente que había decidido que fuera 2em, con lo cual es el doble del tamaño de esta fuente, y luego el que estaba dentro, uno de los hijos, habíamos dicho que fuera 1,5em. Este 1,5em va a ser referente a este. Es lo mismo que si le pongo 2, que a lo mejor lo veis más claro, en vez de con el 1,5, si le pongo 2, casi estas dos se supone que deberían de ser iguales, ¿vale? Pero se ha duplicado. Se ha duplicado. Sin embargo, aquí abajo trabajo con 2 rem. Estos 2 rem, al ser rem, hacen referencia al tamaño del texto inicial y cuando le pongo 1,5 rem me hace también referencia al tamaño inicial, con lo cual es 1,5 veces superior, pero no a este, sino al principal, ¿vale? Esto es un poco lioso, lo sé, pero cuando hablemos de medidas y píxeles y porcentajes y todo eso, vamos a ir entendiéndolo con mayor facilidad y cuando nos metamos con Bootstrap mucho mejor todavía. Entonces, cuando yo voy a trabajar para diseñar estas páginas web, voy a procurar trabajar siempre en porcentajes, porque eso aparte me va a ayudar a que sea responsive la web.
se adapte al tamaño. La imagen, esta de aquí, va a ir disminuyendo porque yo le estoy diciendo que ocupe un porcentaje de la pantalla. Esto lo tengo dividido en dos cuadrados, uno que contiene la imagen y otro que contiene el texto. Ahora mismo lo veremos. Yo le doy un porcentaje de tamaño a cada uno de ellos. Si la pantalla se hace menor, y yo esto les digo que me ocupe el 50% y esto otro, el 50%, cada uno ocupará la mitad. Si sigo haciéndolo más pequeño, seguirán ocupando la mitad, ¿vale? Vamos a ver eso aquí. El header width es el ancho que quiero que ocupe. El body, de hecho, le podríamos poner, aunque si no se lo ponemos por defecto va a ocupar el 100%, pero por si acaso lo especificamos. El body quiero que ocupe el 100%. Vemos que aquí el body ocupa el 100%. Me llega hasta ambos extremos. Si voy añadiéndole etiquetas en el código, yo el header, que le quiero poner esta fuente, esta imagen de fondo, y quiero como ocupe el 100% esa imagen, también le voy a decir que el header ocupe el 100%. Y se lo especificamos de esta manera, directamente tratando sobre la etiqueta header. Habíamos visto el otro día que si yo le aplico un estilo a header, se lo voy a aplicar a todas las etiquetas header y que podíamos tener más de una etiqueta header, con lo cual esto estaba mal hecho y yo aquí a este header debería haberle puesto un ID y el nombre de ese ID, pues, por ejemplo, ponerle cabecera, ¿vale? Y ahora aquí, entonces, en el estilo, en vez de aplicar a todos los headers ese ancho de 100%, se lo aplico a cabecera. ¿Por qué aquí lo tengo en morado sin ninguna almohadilla delante? Aquí tengo una almohadilla y como habíamos visto aquí, tengo puntos. Vale, vamos a ver un poco lo que es CSS. Así por encima. Vale, esto está sacado directamente de la Wikipedia. ¿Vale? Copiado y pegado. CSS significa en inglés Cascading Style Sheets, o sea, lo que son hojas de estilo en cascada. Lo de en cascada, la verdad es que nunca lo he tenido muy claro el sentido que le da lo de en cascada. Es el hecho de que puedes utilizar varias hojas de estilo distinto, ficheros de estilo distinto y los aplica todos en el orden en que están especificados, ¿no? Pero bueno, y esto, el CSS es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear presentación de un documento estructurado escrito en lenguaje de marcado. Vale, HTML era un lenguaje de marcado, era Hypertext Markup Language. Aquí tenemos la M de marcado, ¿vale? Entonces este es un lenguaje de marcado. Se utiliza para otros lenguajes, para aplicaciones web y para aplicaciones móviles. Podemos definir los estilos de tres formas distintas. Aplicados a una etiqueta o a un tag, que es lo que estamos viendo aquí, aplicado a un h3. Coño, sube. Aplicado a un h1. Estas en rosa son aplicados directamente a una etiqueta nav
aplicado al body, ¿vale? Eso se lo aplicamos directamente a una etiqueta de HTML. Se lo podemos aplicar a un IDE o creando una clase nueva. Es lo que veíamos de que en este caso a este div yo le he dado un IDE y a esta imagen, por ejemplo, le estoy aplicando una clase. Bueno, no atino yo con esto. Cuando lo hacemos sobre una etiqueta, si solo pongo el nombre de la etiqueta, haría referencia a todas las etiquetas con ese nombre. Si yo pongo que la etiqueta de párrafo va a ser de color rojo, todos los párrafos que tenga van a ser de color rojo. Aquí. Vale, yo aquí tengo una serie de párrafos. Si me voy aquí y en el main CSS yo cojo y aquí le digo que el párrafo, espero que no tenga el párrafo ese definido con algún color especial, que tenga el color red, me va a cambiar a color rojo el párrafo, todos los párrafos. Estos son varios párrafos distintos, me los va a cambiar todos a rojo. Entonces no suele ser algo que interese, a no ser que, por ejemplo, sea para definir H1. Bueno, pues todos mis H1s, salvo alguno en especial que quiera de alguna otra manera, van a tener este tamaño. El H3 va a tener este otro tamaño. Le puedo aplicar aquí un color si quiero que todos mis H1s tengan un color, si quiero que sean de un tipo de letra especial. Todo eso se lo puedo ir especificando aquí y voy dando formato a mis etiquetas porque se lo había borrado con este reset CSS. Entonces voy a todas esas etiquetas dándoles un formato especial y según lo vaya necesitando lo voy añadiendo. No voy a empezar a añadir ahí como un loco código que luego a lo mejor no voy a utilizar en ningún sitio, ¿vale? Entonces lo voy añadiendo según lo necesito. ¿Qué otra forma tenemos? Dios, qué lío me estoy haciendo hoy con... ¿Qué pasa si queremos definir una etiqueta? Que una etiqueta tenga unas ciertas características, pero no todas las etiquetas. Bueno, podemos hacer referencia a dónde está esa etiqueta. Todas las as que estén dentro de una lista ordenada y dentro de un elemento de lista, quiero que no tengan el text decoration, que es los puntitos o los cuadraditos, esos que vienen por delante de las listas, ¿no? Entonces, en este caso, aquí tenemos un ejemplo en la barra de navegación. Tenemos una lista desordenada. Dentro de esa lista desordenada tenemos varios elementos de la lista y dentro de ellos tenemos un enlace. Bueno, pues yo eso, si todo lo que está dentro de NAP, todo lo que está dentro de UL, todo lo que... aquí, bueno, perdonar, aquí en vez de aplicárselo al A, se lo estoy aplicando de momento al D, ¿vale? Nos acordamos que estos elementos provocaban un salto de línea. Si no tenían estilos, estaban en vertical. ¿Qué estoy haciendo aquí? Decirlos que que en vez de mostrarlos en bloque, los muestre en línea. Y les estoy añadiendo un padding de un M, o sea, esos 16 píxeles. Si vamos a ver la página, y seleccionamos este elemento,
vamos a ver aquí que tiene un padding de 16, es esa parte que aparece en verde, es el padding que tiene de 16, y como tiene un padding de 16 aplicado a todos los laterales, aquí tengo verde por arriba, verde por este lado, verde por abajo y verde por este lateral. Con lo cual, este padding hace también que el botón me crezca hacia arriba. Si yo ese padding se lo cambio, porque no estoy cogiendo el elemento este. Aquí tengo el padding, tanto el margen como el padding pueden seleccionarse de uno en uno, ¿vale? Puedo tener padding top, padding right, padding left y padding bottom. Si yo especifico un padding top de un M, si os dais cuenta ahora, aquí el padding lo tengo arriba, nada más. Cuando selecciono el elemento, el padding lo tengo solo arriba. He perdido el padding que me separaba los elementos y el padding que tenía en la parte de abajo. Si yo, de hecho, le quito el padding de aquí, bueno, le quito el padding, ahora mismo veis que aquí me salen unas rayitas que no tiene padding de ningún tipo, ¿vale? Vamos a refrescar para volver a cargarlo y ahora entonces sí me permite separar los elementos con el padding de cada uno. Si os dais cuenta, coincide el comienzo de uno con el final del otro, ¿vale? Eso es como construimos estos botones, dándoles ese padding, dándoles ese tamaño, y después tenemos en la parte interior un enlace, en este caso a la página principal, y ese enlace en la página principal, ahí sí le digo, perdonad, le digo que todos los que estén dentro del IDE Nav Buttons, que sea un li y dentro tenga una A, un enlace, Nav Buttons tenga un li y dentro tenga una A, aquí estoy aplicando el estilo sobre la A. Le estoy aplicando un box shadow. Esto de aquí ya os he dicho que yo no lo hago a mano jamás. Aparte le está añadiendo un gradiente de color, le aplica un color, le aplica un border radius. El border radius es lo que hace que tengamos los bordes circulares en vez de totalmente rectangulares. Si yo elimino esta parte de aquí, ahora me aparecerán cuadrados con su pico correspondiente en vez de ser redondos. Que tenga un borde de un píxel de ancho, que sea solid para que sea visible, y el color que quiero que tenga el borde. Aquí, si os dais cuenta, en el borde he aplicado tres valores distintos, separados por un espacio. Eso pasa en muchas de estas propiedades. Antes veíamos que el padding que habíamos aplicado ahí era de un em, sin más, ¿vale? Solo especificaba un valor, pero aquí estoy especificando dos valores, ¿vale?
para margen, por ejemplo, para padding, os voy a explicar el padding. Podíamos tener, perdón que esto no es HTML, estamos escribiendo CSS. Podíamos tener un padding top vamos a poner aquí una etiqueta, por ejemplo, y el atributo que es el padding top. Podríamos tener un padding top y ponerle a este, por ejemplo, un píxel. Podemos poner el padding left, el padding right y el padding bottom. Podemos ponerlos por separado. Si yo no los quiero poner por separado, porque quiero utilizar un padding para varias opciones, si solo pongo un valor en padding, me lo va a poner arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda, en el orden de las agujas del reloj. Si pongo dos valores, este va a ser el valor que va a tener arriba y abajo, y este va a ser el valor que va a tener a izquierda y a derecha. Y luego la otra opción más común pues es poner todos los valores. ¿Cuándo vamos a hacer esto de poner todos los valores? Cuando, por ejemplo, arriba quiero un píxel nada más, a la derecha quiero 2 píxeles, a la izquierda quiero un padding mayor y le pongo 5 píxeles y abajo le puedo poner 4 píxeles. Entonces utilizo distintos valores y los marco todos. Cuando arriba y abajo son iguales, pongo un solo valor. Cuando izquierda y derecha son iguales, pongo un solo valor para los dos. Y cuando los cuatro son iguales, simplemente pongo uno. Esto pasa lo mismo también para el margen. El margen puede tener los cuatro valores, arriba, abajo, o sea, arriba, derecha, abajo e izquierda. Entonces podemos hacer con el margen lo mismo. Por eso muchas veces vais a ver el padding top, otras veces el padding a secas, unas veces con un solo valor y otras veces con varios valores. Esas son las partes de los márgenes para dejar un poco de espacio entre elementos. Podemos definir el cursor también. En este caso queremos que cuando lo pasemos por encima salga el dedo de apuntar, por lo tanto seleccionamos el pointer. Pero si en vez de el pointer seleccionamos, por ejemplo, cursor, yo creo que se podía elegir. No es un valor válido. Espérate, lo miramos aquí. Ya yo no me acuerdo tampoco de todas las cosas. Hay muchas veces que tengo que echarles un vistazo. Vale. Lo podemos ver desde aquí, que aquí generalmente si nos da... Opa, cerré. Coño, y estoy más torpe que de costumbre. Vale. Aquí, aparte de que, como habíamos visto, podemos cambiar los valores.
Coño. Cambiarlo. Bueno, me está poniendo ahora en evidencia, no me deja hacer modificaciones aquí. Bueno, nada, no me deja hacer modificaciones ahora. Algún botón, como di a 8 teclas a la vez, pero sin embargo, si vamos aquí, pues ponemos por ejemplo CSS. Cursors. Vamos a ver un montón de cursores y este es alias, pues ya ves que nos sale con el cursor con una flechita, este salen las cuatro estrellas, este sale pues, el mismo que nos sale en una celda de Excel, por ejemplo. Este es como para redimensionar. Podemos seleccionar todos estos valores y cada uno de esos valores nos va a dar un cursor diferente, ¿vale? Es que el CSS, a ver, tenemos una lista aquí de todas las propiedades CSS que tenemos ordenadas de forma alfabética. Aparecen también muchísimas, pero en realidad no son tantas porque muchas no las vais a utilizar. Vamos a utilizar otras en cuanto empecemos con Bootstrap. Entonces nos vamos a olvidar de algunas de ellas porque ya van a venir más o menos definidas, aunque nos vamos a tener que aprender las de Bootstrap, ¿vale? Pero aquí tenemos una referencia completa de todas las propiedades CSS que podemos modificar. Vamos a seguir revisando un poco las nuestras, las que tenemos en nuestro documento. Cuando nos referimos a color, a secas, hacemos referencia al color del texto. Para hacer referencia al color del fondo, utilizamos el background color. ¿Qué son estos números? ¿Por qué definimos así un color? ¿Vale? Este es el color blanco. Este color es blanco. Los colores se definen como RGB. RGB. Los colores que utilizamos en web casi siempre son colores de tipo RGB y hay varias representaciones para esos colores. Una de ellas es esta, que es un número hexadecimal. Los números hexadecimales van desde el 0 hasta la F. Va a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. ¿Vale? Hay 16 números en vez de haber 10, como tenemos en el decimal. R es de rojo, la G es de green, de verde, y la ha cambiado de sitio, y la B es de blue. Entonces, con rojo, con verde y con azul, hacemos la mezcla de colores para conseguir el color que queramos. Los dos primeros hacen referencia al rojo, los dos segundos valores hacen referencia a la cantidad de verde y los dos siguientes valores hacen referencia a la cantidad de azul. Entonces, según vamos modificando estos valores, vamos obteniendo colores. Vamos a ver, por ejemplo, en este ejemplo, vamos a añadirle aquí el style y vamos a ponerle color
y vamos a empezar con el negro. Si el blanco eran todo Fs, los valores más altos, el negro son todos los valores a 0. Voy a ejecutar, entonces esta de ejemplo, evidentemente no vemos ninguna diferencia porque ya lo teníamos en negro. Vamos a aplicar a lo que es el rojo el valor máximo. Y tenemos que nos sale completamente rojo. Si se lo aplico y le aplico el valor máximo al verde, voy a tener un color verde. Si este simplemente, en vez de ser verde, le agrego algo de rojo, vamos a poner un 55 de rojo. Bueno, tampoco me ha hecho el cambio demasiado exagerado. Vamos a ponerle algo más. Un 99, por ejemplo. Bueno, tampoco se aprecia. Lo único que estoy haciendo es aclararlo. Añadirle un poco de azul también, para que se note ya más la diferencia de color. Bueno, voy a bajarle un poco el verde. Voy a ponérselo en 8.8, bajar un poco de verde. Y ahora ya, como tiene un 9.9 de rojo, he bajado el verde y un poco de azul, pues me sale ahí un poco ya marrón. Si le sigo bajando verde, el color predominante ahora mismo va a ser el rojo, va a tirar más a un rojizo, en este caso un morado. ¿Vale? Entonces, jugando con estos valores, vamos a poder cambiar los colores. ¿Estos colores los tenemos que aprender o tenemos que jugar con ellos ahí? No, o sea, hay muchas aplicaciones. De hecho, yo, por ejemplo, tengo una aquí en el escritorio que tengo que poner que se vea mi escritorio porque tengo que no se vea mi escritorio. Vale, yo tengo una aplicación aquí muy chiquitita que en su momento os pasaré. Lo que pasa que hay muchas veces que los antivirus la toman como un virus. Entonces, tenemos esto que lo habéis visto en multitud de sitios y según nos vamos moviendo, vamos obteniendo un valor de rojo, un valor de verde y un valor de azul. Igual que puedo representar los colores así, puedo también representarlos directamente diciéndole que es un RGB y metiendo los valores. En este caso los valores son de 0 a 255, un 45 y un 36. Y esto se lo estoy aplicando, bueno, al color ese que estábamos viendo aquí de ejemplo, ¿vale? Me cambia el color también especificando el RGB, estos valores de aquí. Estos valores son distintos, nosotros no los vamos a usar. Este CMYK tampoco son valores que nosotros vayamos a utilizar. Este es el cian, el magenta, el amarillo y este es, no sé si es la opacidad o algo así me parece. Y estos son iluminación y saturación y no los vamos a utilizar. Pero si os dais cuenta, yo aquí, según voy seleccionando, me va dando un valor. Esto no lo puedo poner
más grande, pero me va a dar un valor HTML, o aquí lo pone como hexadecimal, me va dando un valor que yo puedo coger. Si me voy a la esquina de abajo, que es el negro, voy a tener el 0000. Si me voy a la esquina de arriba, voy a tener las 6 Fs, ¿vale? Entonces, no es que vosotros tengáis que coger esos colores. De hecho, esta utilidad lo que me sirve a mí es para coger de la pantalla, coger un color. Y entonces poder coger un color y saber que este color, por ejemplo, lo selecciono y ese verde pues es el 00A256, ¿vale? Entonces esos colores os los vais a poder coger de pantalla o de una aplicación de este tipo. No son colores que tengáis que inventaros vosotros e ir probando cambios de número. No, lo seleccionáis en algún sitio de este tipo y a partir de ahí es cuando vosotros vais y los pegáis ya en vuestro documento. De hecho, el Sublime Text tiene una utilidad que se puede instalar que te permite hacer esa selección de color y después aquí en el lateral, si se utiliza algún color, detecta que se está utilizando algún color, te lo marca aquí, te pone un cuadradito con el color para que tú no tengas que andar pensando qué color es ese que tienes ahí seleccionado. Font Family. Vale, aquí yo en el documento lo primero que he hecho es definir una familia de fuente. En cualquier programa que tenemos de edición tenemos un montón de familias que podemos escoger para nuestra letra. Cuando estamos programando en web está más limitado, ¿vale? No tenemos todos los tipos de letra habidos y por haber. Tenemos una serie de ellos que suelen utilizar los navegadores. No siempre todos los navegadores utilizan lo mismo, por eso veis ahí que pongo varias fuentes. Primero va a intentar encontrar la primera, si no encuentra la primera va por la segunda, si no por la tercera, y si no, generalmente acabamos con un tipo de letra genérico, ¿no? Entonces, sans serif quiere decir que me va a elegir un tipo de letra. Vamos a ver. A ver si vemos la diferencia. Vale. En esta misma imagen vemos la diferencia. Esta es sans serif, no tiene ningún tipo de adorno y las serif tienen este tipo de terminaciones, ¿vale? Esta es también sans serif y esta que viene con estos adornos es serif. Lo mismo esta F y esta F, ¿vale? Esta es sans serif y esta es serif. Y lo mismo pues con esta T y esta otra T. Entonces, yo le estoy diciendo aquí que me coja cualquier fuente que no lleve ese tipo de adorno. Estas, evidentemente, son todas sans serif y como defecto, si no encuentra ninguna de estas, que me coja la primera fuente o la que utilice por defecto el programa que sea sans serif. ¿Qué tipos básicos podemos encontrar? Pues la sans serif, la serif y la monospace. La monospace es una fuente que ocupa lo mismo. Por ejemplo, aquí si nos damos cuenta la L, fijaros que ocupa un espacio mucho más pequeño
que esta A. Las monospace no, las monospace ocupan todos, me parece que el tamaño de una M minúscula o de una M mayúscula o una cosa así, utilizan todos el mismo tamaño. Todos los caracteres ocupan el mismo tamaño en la pantalla. Entonces van a ser esos tres tipos, digamos, básicos que podemos utilizar. Si miramos, por ejemplo, ya ves que todo esto es buscar fuentes básicas de HTML. A ver si encontramos por aquí. Las familias. Bueno, aquí tenemos unas cuantas familias. Las más comunes son la Arial, Calibri, el Comic Sans, Courier, Cursive, Georgia, Helvética. Estas son de monospaciados, si os dais cuenta, todas las letras ocupan el mismo espacio, con lo cual al final es bastante más largo a lo mejor que otras, siendo el tipo de letra más pequeño. La Palatino, la Roman, la Sans Serif, que es en general, digamos, la Serif, que también es general, el monospaciado, que os decía que también era otra de tipo general, y luego Times y Times New Roman y Verdana. Son las más habituales. Evidentemente, pues aquí mismo podéis ver que Verdana, que es una de las que seleccioné yo, es sans serif, no lleva ningún tipo de adorno, mientras que el Times New Roman es una serif, si lleva adornos en las letras. Entonces, otro tipo de familia que podemos coger para definir sería pues un Times New Roman, un Times. Esta script también podría valer, pero podemos coger una Palatino y si no, especificamos sans al final. Esos son tipos de familias. Como veis, hay muy pocas que podemos seleccionar. No tenemos tantas como podemos tener en nuestro ordenador instaladas, ¿no? A pesar de eso, podemos utilizar fuentes tanto de Google, que suelen ser gratuitas, como otras fuentes que tengamos nosotros instaladas si nos gustan, y otro tipo de fuentes especiales que, bueno, esas ya las veremos más adelante. Lo que pasa que esos son ficheros que acabamos descargando, que añadimos a nuestra página web, que le añaden peso, que la hacen más lenta a la hora de cargar, con lo cual pues no es aconsejable el añadir ese tipo de letras. A lo mejor si vamos a meter un logo que queremos que tenga nuestro tipo de letra, es mucho mejor hacer una imagen con ese logo muy bien optimizada para que pese muy poquito y se cargue rápido y se cargue con ese tipo de letra, pero ya no utilizar ese tipo de letra dentro del documento de una web. Lo más aconsejable y lo más rápido es adaptarse a los distintos tipos de fuente que podemos aquí encontrar en cualquier navegador que utilicemos. Y como os decía, como ponemos 2 o 3 por si acaso similares, si no encuentra una va a utilizarme la siguiente. ¿Qué más? Pues el tamaño de la letra. El tamaño de la letra
es otra de las cosas básicas que vamos a trabajar. Como os decía, 16 píxeles, un REM, un EM, 100%, es lo que defino en el body. A partir de ahí puedo definirlo con otro tipo de valores. Si quiero que una exactamente sea de 18 píxeles por alguna razón, simplemente le pongo ahí que la quiero de 18 píxeles y me la va a pintar de 18 píxeles, ¿vale? Lo que pasa que quiero que os acostumbréis eso, a trabajar con porcentajes para que se redimensionen bien, y luego veamos cómo podemos hacer cambios, a lo mejor cambiando solo en el body la referencia, cómo nos cambian todos los tamaños de letra y redimensionamos todos de un solo golpe. Eso ya lo veremos también más adelante. Alineado del texto. Alineado del texto por defecto es a la izquierda. En muchas ocasiones es evidente que vamos a utilizar el centrado y en otras pues puede que usemos a la derecha. El justificado prácticamente no se utiliza nunca. No sé. Aquí vale. Yo sabía que de alguna manera me tenía que demostrar todas las opciones. El justify no lo vamos a utilizar nunca. ¿Por qué? A ver, cuando se trabaja en una web, vamos a entrar en alguna web cualquiera que tenga algo de texto escrito. Ahora me va a costar encontrar una web con texto escrito. Era porque yo no estoy viendo los bordes. Si os dais cuenta, no está justificada, ¿vale? No está justificada. A justificada esta parte de aquí, por ejemplo, no, tampoco está justificada. No, tampoco está justificada. Eso se utiliza en imprenta, en periódicos, porque se puede jugar muy bien con el espaciado que hay entre sílabas o entre palabras y se puede ajustar el texto de una forma un poco adecuada. Aquí no podemos jugar con ese tipo mm, de espacios entre sílabas o entre caracteres de una forma automática como hacen los programas de diseño gráfico para revistas, para periódicos. Entonces, podemos encontrar que los espacios se hacen muy grandes y en una línea nos mete tres palabras nada más y las deja súper separadas. Entonces, aquí no vamos a utilizar ese tipo de justificado nunca. Rara vez para algún, no sé, algún artículo que pongáis así y por alguna razón queréis que quede justificado, que quede tal, pero ya os digo que no es lo más conveniente, tampoco es lo más cómodo para leer cuando estás leyendo en una web. Entonces no se suele utilizar ese tipo de justificación. Se deja el de izquierda por defecto. En algunas ocasiones, para títulos y cosas así, utilizamos el centrado. Y yo no sé, pues a lo mejor en el pie de página, pues aquí en este caso, esto está utilizando alineación a la derecha. Ya os decía que cuando ponemos alineación a la derecha del texto, si tenemos imágenes, las imágenes las considera como texto, por decirlo de alguna manera, y utiliza la alineación del texto para ponerlas en el centro, a la izquierda o a la derecha. ¿Vale? Entonces, en este caso, aquí está utilizando el de la derecha. Aquí este lo teníamos, si no recuerdo mal, entrado. Vale. Aquí lo mismo, la navegación. Yo la navegación, aunque no está... A ver, voy a cerrar cosas porque me estoy montando yo unos
jaleos al pasar de un sitio a otro, que me estoy volviendo loco. A pesar de que aquí esto no está ocupando el 100%, ocupa una franja muy pequeña en el centro, yo lo que hago es decirle que me ocupe el 100%, ¿vale? Que me ocupe el 100% y después lo centro. Pero si no ocupo el 100%, sino que le digo como ocupe el 50%, me va a llegar hasta aquí y no voy a poder centrarlo de la misma manera, ¿no? Entonces esto quiero como ocupe el 100%. Igualmente, esta imagen es una imagen de fondo. Quiere decir que no es una imagen como esta, digamos, no es una imagen como esta, que yo puedo hasta seleccionar y desplazar, sino que en vez de especificar un color de fondo como este blanco de aquí, le he dicho que de fondo tenga esta imagen, porque yo así, en primer lugar, puedo aprovechar los bordes al máximo sin que esa imagen ocupe, porque es una imagen que está de fondo, y de forma muy sencilla sobre ella puedo crear elementos, porque los estoy creando igual que los estoy creando aquí. Aquí le he dicho que tenga un fondo blanco, tiene un fondo blanco y el resto de las cosas escribo sobre él. No tengo que andar cuadrándolas con la imagen de fondo. Entonces quise poner esta imagen de fondo para que vierais esa posibilidad. ¿Vale? Es esta imagen de aquí, es esta imagen de aquí, y lo que le estoy diciendo es que en el background añada una imagen y, como veis, volvemos a utilizar URL, y como estoy en CSS, lo que hablábamos, los dos puntos, si os dais cuenta, aquí debajo me está poniendo la ruta y me está poniendo que está en Web, Assets, Images, imagen de programa, ¿vale? Aquí, al ponerme encima, me pone la ruta completa. Decíamos que eran rutas relativas, le he eliminado todo lo que viene delante, este de WAM, 3W, curso diseño web, web, todo eso se lo elimino y pongo una ruta relativa. Porque así, si pongo la ruta completa, cuando la suba a un servidor, no me va a encontrar esta ruta. Con lo cual, cada vez que lo cambie de un sitio a otro, voy a tener problemas. Entonces, por eso ponemos esas direcciones relativas. Con el background nos pasa lo mismo que nos pasaba con el margen, por ejemplo, algo similar. Puedo seleccionar background y seleccionar la imagen. El repeat, quiere decir que si quiero que se repita la imagen o no se repita la imagen. Si la dejo con repeat, lo que pasa es que tengo el size por ahí, aquí. Tengo el size vamos a ver si con el auto funciona. No. A ver cómo hacemos. Bueno, desactivo esta propiedad y la madre que lo parió sigue sin hacerme los vale, aquí ahora ya lo vemos. Bueno, no sé si lo veis. Aquí este div es lo mismo que este div. La imagen tiene un ancho que me llega hasta aquí y entonces lo que hace es repetirla. Esto nos viene bien, por ejemplo, si vamos a poner de fondo una especie de textura y yo hago una textura de 1 o 2 píxeles nada más y le digo que me la repita.
con lo cual he cargado una imagen que ocupa muy poquito y al repetirla, esa imagen me crea un fondo, pues más un fondo llamativo, que parece una imagen grande y que ocupa mucho y simplemente es una línea o dos líneas que vamos repitiendo varias veces. En este caso, aquí yo no quiero que esta imagen llegue aquí, termine aquí y se me vuelva a repetir otra vez para cubrir el espacio que le falta. Entonces, de ahí que le ponga el no repeat. Y así todo le pongo que me ocupe hasta cubrir todo el espacio. Con auto también me cubriría todo el espacio. Y después al background le pongo un color. Si la imagen me falla, si la imagen me fallara por la razón que sea, no se ha cargado, yo le tengo aquí puesto un color de fondo. Y como veis, tengo ese color de fondo gris aquí. ¿Vale? Activo otra vez la imagen y me tapa ese color de fondo. Todo esto que son propiedades que voy añadiendo una a una, si yo quiero añadirlas en general de golpe, vamos a este ejemplo de aquí, por ejemplo, voy a aplicar estilos aquí, en vez de crear una hoja de CSS, se los aplico aquí, ¿no? Puedo seleccionar el background, no selecciono ninguna de las distintas opciones que me da, pongo solo background y si yo le pongo el color, bueno, vamos a poner un rojizo por ahí, más o menos así. Le pongo este color. ¿Qué más le puedo añadir al background que estuviéramos viendo por aquí? A ver qué más cosas le puedo añadir que sean visibles sin añadir la imagen. Bueno, voy a intentar añadir la imagen de todo tipo, de todas formas. Es que fui a elegir la más, fui a elegir yo creo lo más difícil para añadirle varias cosas y no se me ocurre ahora que añadirle al, bueno, linear gradient le puedo poner a ver si me lo coge tal cual aquí. Pues yo la verdad no sé si ha cogido el linear gradient. Pero lo que os decía es que podemos especificar varias propiedades. Cuando tenemos siempre un background, guión algo, guión algo, guión algo, todas esas propiedades se pueden acabar especificando en una sola línea separada por espacios. Este no fue un buen ejemplo. Si más adelante encontramos alguno, pues lo volvemos a ver. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estábamos con la parte de aquí de esta imagen. Hemos puesto esa imagen, le he dicho que no se repita. Tengo un color de fondo que ya visteis que si no está la imagen me muestra ese color porque la imagen puede fallar. Le digo que me ocupe el 100% y le he dado una altura
de un 30%. Le he dado una altura de un 30%. 30% sobre la pantalla. De forma que según voy haciendo disminuir, me va a seguir ocupando siempre el 30%. Unas veces más ancho, otras veces, bueno, aquí lo alarga porque nos lo está alargando este, pero aquí vemos cómo crece y disminuye el ancho, el alto, perdón, de esa imagen, más cuando trabajamos a pantalla completa, se nota cómo crece y cómo disminuye. Entonces eso lo vamos a utilizar siempre así para poder tener esa imagen de forma responsive. Uy, perdonad, son las 8 y pico. Bueno, vamos, continuamos el próximo día, seguimos mirando un poco cómo sigue hecha esta página, qué elementos vamos a utilizar. Ya cuando entremos dentro de este elemento vamos a ver cosas ya un poco más relevantes, porque esto, como os decía, tiende a saltar hacia abajo, y yo aquí quiero especificar que este bloque quiero que me ocupe un 60%, me parece que le he puesto, este quiero que me ocupe un 40%, pero que no salte, sino que estén a la misma altura, los dos, que estén los dos ocupando el mismo espacio y ellos además están dentro de otro elemento, que es este div que he dibujado de blanco, que le he dado no el 100%, sino me parece que un 80% del ancho, que sería lo que luego nos ocuparía la página hacia abajo, ese 80% nada más de ancho. Y ya veremos cómo esto, que queda muy pequeño, espantoso, a la hora de verlo en un móvil se ve ridículo. Si yo eso lo pongo para vista con móvil, veis que los botones se ven muy pequeñitos, el gráfico se ve muy pequeño. Pues a ver, ese gráfico va a tener que ocupar la pantalla, el texto va a tener que estar más abajo, los botones van a tener que ser más grandes. Entonces vamos a ver cómo se van haciendo también todos esos cambios para que según voy moviéndolo, las cosas cambien de posición, sean más grandes o más pequeñas para adaptarse, y cuando lo intente ver desde un móvil lo vea también de una forma clara y con un texto que se lea. Esto no hay quien lo lea, y eso que ya veis que esto ha aumentado un montón. Bueno, pues dejamos la clase aquí y, como os decía, continuamos la siguiente, ya la semana que viene. A ver si os da tiempo a mirar un poquitín esta parte de CSS y mirar vosotros un poco las distintas propiedades que hay, buscando. Bueno, si queréis os dejo el enlace de esta parte de aquí donde aparecen todas, pero es que me da cosa cuando os dejo esto, porque tengo miedo que empecéis a mirar a lo loco, y es que hay muchas de ellas que no son para tocar, ¿vale? Que no son las habituales que vais a utilizar. Bueno, chicos, pues nos vemos el martes entonces, a ver si vamos avanzando más con CSS y lo terminamos.